Y en este tema de la anticoagulación en la enfermedad tromboembólica venosa en la mujer, especialmente en el embarazo y en las situaciones ginecológicas, sí que hay grandes diferencias comparado con la enfermedad tromboembólica venosa en el resto de las personas, especialmente en mujeres ya posmenopáusicas y por supuesto en los hombres. Es muy importante mencionarles que definitivamente hay un escenario clínico que diferencia de manera dramática y radical el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en mujeres en edad fértil, y eso es lo que vamos a tratar durante esta pequeña charla que he montado para el final de este simposio. No sin antes debatir con respecto a la aplicación del algoritmo del GERS y la toma de dímero D y mediciones de dímero D en mujeres embarazadas con sospecha de tromboembolia pulmonar, con lo cual se redujo de una manera contundente la toma de angiotacs innecesarios en las mujeres y dio pie a la realización del algoritmo recomendado por las guías 2019 de los europeos de hacer, por supuesto, una historia clínica completa y ante la sospecha de tromboembolia venosa, tomar un dímero D y aplicar el algoritmo del GERS tomando ecografía, radiografía de tórax y en el caso en el que sea necesario, angiotac en las mujeres embarazadas. Este es mi conflicto de intereses, no tengo ningún tipo de conflicto en esta conferencia, lo que les voy a hablar está basado en la evidencia, sin embargo doy educación médica continuada para varios laboratorios en anticoagulación, enfermedad tromboembólica y riesgo cardiovascular, hago investigación clínica en estos escenarios y hago asesorías y consultorías también en anticoagulación. Esta es una paciente tratada por nosotros, una paciente Adriana, una paciente de la vida real, 30 años de edad, con dolor en la región inguinal izquierda, edema de la extremidad y cambios en la coloración de la piel, presenta palpitaciones al subir escaleras, metrorragia de cerca de 4 semanas, con sangrado menstrual referido como ella abundante y consulta a urgencias. Al examen físico está en regulares condiciones generales, palidez mucocutánea generalizada, frecuencia cardíaca de 117, respiratoria de 16, una tensión arterial de 110/60 con un edema muy llamativo en la pierna izquierda desde el muslo, creatinina normal y un cuadro hemático donde se evidencia una hemoglobina de 7.5 con 678.000 plaquetas. Estas son las imágenes de un angiotac de tórax tomado el 22 de mayo del 2020, donde vemos un trombo acabalgado sobre la arteria pulmonar. Como ustedes pueden ver acá, esto es una imagen, vuelvo y les repito, esta es una paciente de la vida real, esta es una imagen de reconstrucción tomada aquí en la Fundación Santa Fe, con una embolía pulmonar con compromiso de las arterias pulmonares para el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior derecho y el lóbulo medio con una trombosis en silla de montar sin signos de disfunción del ventrículo derecho. Estas son las imágenes del dúplex. Como les menciono, pues un dúplex por compresión bien hecho da el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Como podemos ver en este dúplex de compresión, tiene una trombosis venosa femoral extensa que se extiende incluso hasta la vena poplitea y que incluso compromete la vena femoral profunda en toda su extensión. Y la siguiente pregunta es si el género realmente importa en enfermedad tromboembólica venosa, y definitivamente la respuesta es sí. Vuelvo y les repito, especialmente en las mujeres en edad fértil. En la enfermedad tromboembólica en la mujer tenemos varios escenarios. El primero es que tenemos factores de riesgo. Para ustedes en la parte de ginecología, por supuesto, el uso de anticonceptivos orales y la terapia hormonal en estas mujeres las pone en un mayor riesgo de tener eventos tromboembólicos. Lo segundo es las formas de presentación de la patología en las mujeres, especialmente en mujeres jóvenes, el riesgo de tener trombosis venosas profundas proximales asociadas, por ejemplo, a síndrome de May-Turner es importante. Efectos secundarios relacionados con el tratamiento, el tema de la duración del tratamiento en las mujeres que difiere de los hombres y, por supuesto, el pronóstico a mediano y largo plazo. Como mencionó el doctor Camilo antes de mi conferencia, es muy importante no solamente prevenir las muertes, sino también prevenir el riesgo de síndrome postrombótico y de hipertensión pulmonar venosa crónica, que son pues morbilidades muy importantes en los pacientes, y cuando estas mujeres jóvenes hacen eventos tromboembólicos, ya sea relacionados con el embarazo o con el uso, por ejemplo, de anticonceptivos orales, lo más importante también es evitar esta comorbilidad.
Entonces, cuando vamos a tener anticoagulación en las mujeres, especialmente, vuelvo y repito, en estas mujeres en edad fértil, debemos hacernos estas preguntas, que son las 5 P's, muy bien descritas en un paper reciente del Journal de Trombosis y Hemostasia, en donde priman estas P's, vuelvo y repito, el periodo, el uso de los anticonceptivos, el pronóstico de la enfermedad, la presencia del embarazo y, por supuesto, la presencia del síndrome postrombótico, que aunque ustedes no lo crean, especialmente en las mujeres, genera una gran morbilidad y problemas importantes con respecto a su apariencia física, que para las mujeres en esta edad es pues muy relevante en todas las edades, pero en las mujeres jóvenes aún más relevantes. Tenemos diferencias importantes en el género, en la incidencia de la enfermedad. Vemos con el paso del tiempo cómo en los hombres la incidencia disminuye y por el contrario en las mujeres continúa incrementándose de una forma importante, incluso hasta la vejez. Con respecto al periodo, hay cosas importantes que cabe mencionar y es que desafortunadamente la definición de sangrado uterino anormal incluye muchísimas de las definiciones que ustedes utilizan, pero dentro de los estudios clínicos realizados puntualmente para anticoagulación en las mujeres, el sangrado uterino anormal incluye y engloba todas aquellas. Incluye la menstruación abundante, incluye la imprevisibilidad del sangrado, incluye la duración excesiva del sangrado, incluye el volumen anormal del sangrado e incluye la frecuencia normal de la menstruación. Con lo cual, pues cuando ustedes encuentran que las mujeres presentan un sangrado uterino anormal, esto va a incluir todos estos patrones de sangrado y es diferente, pues ustedes lo saben mejor que yo, una mujer con imprevisibilidad o una mujer con duración excesiva del sangrado a una mujer con menstruación abundante o con un volumen anormal de su sangrado menstrual. Entonces, siempre que ustedes encuentren en los estudios de anticoagulación en mujeres en edad fértil el término de sangrado uterino anormal, deben tener en cuenta que están incluidos todas estas, digamos, pautas dentro de la definición de sangrado uterino anormal. Vemos cómo antes teníamos warfarina y el sangrado con warfarina pueden producir hasta un 30% de sangrado uterino anormal y por supuesto tiene todas las limitaciones asociadas al tratamiento con los antagonistas de la vitamina K, que incluye esa ventana terapéutica estrecha, la respuesta impredecible al tratamiento anticoagulante, el inicio y terminación lentos de la terapia, la interacción con alimentos, la interacción con medicamentos y por supuesto las mujeres que son resistentes y genéticamente resistentes a la warfarina. Pero probablemente el peor problema que vamos a tener es la necesidad de monitorización rutinaria de la coagulación y la necesidad de ajustes frecuentes de dosis, lo que hace que el tratamiento primero no sea tan estable y segundo, en los procesos de recanalización de los vasos no se presente tan eficaz el proceso de recanalización al ser inestable la anticoagulación. Cabe mencionar que en el caso de las mujeres embarazadas después del primer trimestre, el único anticoagulante aprobado es warfarina, son los antagonistas de la vitamina K, que deben suspenderse en el momento del periparto, ya sea un parto por cesárea o un parto por vía vaginal, y lo más importante, que se intente que el parto sea programado para evitar y poder suspender la anticoagulación con warfarina. Lo mismo hacemos en mujeres con válvulas mecánicas y con antecedente de síndrome de anticuerpos antifosfolípido que solamente pueden estar anticoagulados con warfarina. Es teratogénica en los primeros 3 meses del embarazo, por lo cual no se puede utilizar y en el periodo de lactancia los anticoagulantes orales directos también están contraindicados. Existen estudios donde se demuestra que no hay paso de la warfarina a la leche materna y por lo tanto los neonatos y los recién nacidos no van a estar con INRs prolongados, incluso se les estudiaron INRs en un estudio reciente que hubo en el San Vicente de Paúl, con lo cual la recomendación es que después del parto, en el caso en el que sea pertinente, se reinicie el tratamiento con warfarina o se continúe con inyectables dependiendo de lo que esa paciente desee, por supuesto cuando tenga enfermedad tromboembólica establecida o tenga, por ejemplo, una válvula mecánica que debe estar anticoagulada con warfarina. Pero pues obviamente el hecho de que esté indicado también lo está en pacientes con falla renal en estadio terminal y con pacientes que tienen contraindicación para uso de anticoagulantes orales directos, pues definitivamente los problemas no son menores y el hecho de que estos pacientes tengan una indicación absoluta para el uso de la warfarina no hace que su manejo sea fácil en el mercado. Vamos a ver cómo
es los reportes. Miren, estos son los reportes del uso de warfarina durante el periodo menstrual. En aquellos pacientes que utilizaron warfarina, vemos cómo en un porcentaje importante hubo una definición de sangrado abundante o de aumento del sangrado menstrual durante la anticoagulación. Vuelvo y les repito, hasta el 30% de las pacientes manifiestan incremento del sangrado con el uso de la warfarina. Y definitivamente, pues obviamente sangrado en otros sitios, que es uno de los principales problemas de la warfarina. En los estudios clínicos controlados en donde se ha comparado el uso de la warfarina con anticoagulantes orales directos, que son los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica venosa, nos hemos dado cuenta cómo definitivamente en el uso de la warfarina se incrementa el riesgo de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante en todos los pacientes, y definitivamente en el caso en el que se podrían utilizar es esto del medicamento de elección para usar en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta, especialmente en estas mujeres, que podemos tener un incremento del riesgo de sangrado menstrual. Los beneficios de los anticoagulantes orales directos son ampliamente conocidos. Para los que no lo recuerdan o no los conocen, estos medicamentos actúan sobre un punto específico de la coagulación, generando o un bloqueo de la amplificación en la generación de trombina en el caso de los inhibidores directos del factor 10A, que son todos los que tienen la X en su nombre: betrixaban, edoxaban, apixaban y rivaroxaban, y una inhibición de la formación del trombo, que son los inhibidores directos de la trombina, el único disponible para nosotros en el mercado, el dabigatran. Al preservar el momento de la iniciación, al preservar la unión de la liberación de la hemostasia, que es la unión del factor 7 activado con el factor tisular, pues estos medicamentos que actúan después de esa fase de la iniciación reducen el riesgo de sangrado, especialmente sangrado intracraneano y sangrado no mayor clínicamente relevante en todos los estudios clínicos, tanto en fibrilación auricular como en enfermedad tromboembólica venosa. Adicionalmente, y comparados contra los antagonistas de la vitamina K, tienen un perfil farmacocinético más predecible, son por vía oral, no requieren monitoreo, son eficaces y, por supuesto, han demostrado seguridad y reducción de riesgo de mortalidad en los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. Aquí les traigo la gráfica. Miren, en el momento de la iniciación se une el factor tisular con el factor 7 activado, se une al factor 10 y al factor 9, y esta fase está preservada en los anticoagulantes orales directos. En el caso de los inhibidores directos del factor 10A, entran a la fase de generación de trombina para inhibir la formación del complejo protrombinasa. Todos los inhibidores del factor 10A, betrixa, apixa, edoxa y rivaroxaban. Y por último, en la fase de la amplificación, entra a actuar el dabigatran en la inhibición de la formación del trombo, inhibiendo directamente el factor 2 activado. Esto, por supuesto, es lo más importante y reduce de una manera importantísima el riesgo de sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante. Sin embargo, hay un incremento del sangrado uterino, especialmente con el uso de rivaroxaban, y esto puede llegar a ser incluso el doble de los antagonistas de la vitamina K. Y debemos tenerlo en cuenta para la anticoagulación en pacientes que hayan tenido eventos tromboembólicos venosos y que refieran incremento del sangrado menstrual, o que incluso estén recibiendo anticonceptivos orales por incremento de su sangrado menstrual. Esta paciente que les menciono era una paciente que venía en tratamiento con anticonceptivos orales para disminuir la metrorragia, y esto es un caso que se presenta muy frecuentemente en nuestra vida diaria de la práctica clínica, y son el uso de anticonceptivos orales que induce eventos tromboembólicos venosos. Entonces, en el mensaje y mi primer mensaje de conclusión, para poderlos ir dejando a través de esta charla, es que no debemos suspender los anticonceptivos orales en estas mujeres, que probablemente no debemos utilizar rivaroxaban, sino buscar algunas otras estrategias de anticoagulación como dabigatran. Y muy importante que en el momento en el que esta mujer complete su tiempo de anticoagulación, sí debemos buscar algunas otras estrategias de prevención de sangrado y de anticoncepción, como se los mostraré más adelante. Entonces, miren en este estudio clínico cómo definitivamente el uso de rivaroxaban produjo más sangrado uterino anormal comparado con el antagonista de vitamina K, enoxaparina. Y miren cómo comparando apixaban con warfarina, sí no mostró una diferencia significativa entre el uso del apixaban
comparado con la combinación de enoxaparina-warfarina. Sin embargo, la hemorragia no mayor clínicamente relevante de origen vaginal fue ligeramente mayor en el brazo de apixaban comparado con warfarina en el escenario clínico de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa. Tenemos que es todos los inhibidores del factor 10A comparado contra los antagonistas de la vitamina K. Vemos que un porcentaje importante de las pacientes que estaban usando inhibidores del factor 10A tuvieron sangrado uterino anormal comparado con los que recibieron anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y warfarina, y miren cómo la diferencia no es significativa en los estudios de dabigatran comparados con warfarina. Es posiblemente dabigatran el medicamento de elección en estas mujeres que presentan sangrado uterino anormal. Las estrategias de manejo están planteadas y están muy bien descritas en este paper, y es muy importante, vuelvo y repito, que no necesariamente debemos suspender la terapia de anticonceptivos orales en estas pacientes que debemos anticoagular, pero sí es muy importante que en el momento en el que ustedes suspendan el tratamiento anticoagulante, cambien el anticonceptivo oral por un progestágeno. Otro punto muy importante es el uso del ácido tranexámico. Está bastante bien descrito y produce una reducción hasta del 50% de las pérdidas genitales asociadas a sangrado uterino anormal. Con respecto a la reducción de la dosis, esto sí que está bien demostrado que no debe hacerse. No se debe suspender el tratamiento anticoagulante, especialmente durante los primeros 3 meses en el momento de la menstruación de estas pacientes, ni se debe suspender intermitentemente el tratamiento anticoagulante, ya que esto incrementa el riesgo de recurrencias y con ellas también el riesgo de tromboembolia pulmonar. Y definitivamente, si la paciente viene anticoagulada con Riva o con apixaban, pues intentar cambiarle a dabigatran para evaluar si el riesgo y el sangrado disminuyen. Hay este metaanálisis en el cual encontramos también unas diferencias significativas, y aquí estos son los estudios pivotales de anticoagulantes orales directos en enfermedad tromboembólica venosa, el Amplify con apixaban, Einstein con rivaroxaban, Remedy con dabigatran, en el cual se evaluaron los incrementos de sangrado uterino anormal, y definitivamente pues hay un menor sangrado, obviamente en los hombres comparados con las mujeres, y definitivamente en las mujeres un riesgo de sangrado que está directamente ligado a sangrado uterino anormal. En el caso de pacientes con fibrilación auricular o enfermedad tromboembólica venosa, también tenemos metaanálisis donde fueron incluidos estos pacientes. Aquí solo les traje en el metaanálisis los que fueron incluidos de los estudios en enfermedad tromboembólica venosa, y vemos cómo definitivamente los eventos de sangrado son mayores en las mujeres y están directamente relacionados con sangrado uterino anormal. Aquí no fue incluido el estudio de dabigatran, que es el RECOVER 1 y 2. No hay diferencia con respecto a la eficacia, y eso también es muy importante, pero definitivamente hay un mayor riesgo de hemorragia en comparación con los hombres en las pacientes tratadas con antagonistas del factor 10 activado. Con respecto a otros puntos de estas 5 Ps, es muy importante la evaluación clínica de los pacientes, una toma inicial de cuadro hemático y ferritina para evaluar la ferricinemia, evaluar cuál va a ser la intensidad de la terapia, definitivamente evaluar la necesidad de anticoagulación, y muy importante evaluar todo el perfil ferrocinético para tomar decisiones. Estas pacientes que tienen anemias por pérdidas crónicas y que tienen ferropenia tienen un incremento del riesgo de sangrado, y definitivamente debemos tratarlas y ponerles la suplencia de hierro pertinente. Con respecto a la anticoncepción, pues obviamente no es de mi potestad, y mucho menos sería una falta de respeto hablar de esto delante de todos ustedes, pero es muy importante que tengamos en cuenta que no debemos suspender los anticonceptivos orales durante el tratamiento anticoagulante de estas pacientes, y que definitivamente está demostrado que estos anticonceptivos orales combinados son los que van a generar un incremento del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. El uso, como les mencioné anteriormente, de ácido tranexámico a demanda, y definitivamente no suspender la anticoagulación en los periodos
intermenstruales. Vemos cómo definitivamente aquellos anticonceptivos que tienen levonorgestrel o progestinas no incrementan el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Los de etonogestrel definitivamente no hay una demostración clara de que vayan a incrementar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, y definitivamente en mujeres que tienen antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa en su familia o que hayan hecho un evento tromboembólico venoso, no debemos utilizar anticoncepción con etinilestradiol en ninguna de sus combinaciones, ya que esto puede incrementar de una manera importantísima el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Debemos obligatoriamente dentro de la historia clínica, cuando vayamos a formular anticonceptivos orales, preguntar sobre los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa en las familias de estas mujeres, madres, hermanos, tías maternas, especialmente porque esto las puede poner en riesgo de tener eventos tromboembólicos venosos asociados al uso de anticonceptivos. También las altas dosis de progestinas y obviamente las inyecciones de progestina pueden incrementar el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Con respecto al embarazo, vuelvo y les menciono, pues también sería muy arriesgado de mi parte hablar con ustedes de este escenario. Sin embargo, sabemos que el riesgo pues definitivamente es 4 a 5 veces mayor, que la tasa de letalidad es definitivamente altísima, incluyendo hasta el 13.8% de las muertes maternas asociadas a enfermedad tromboembólica venosa, y que las razones son múltiples y ampliamente conocidas por ustedes. La invitación es definitivamente establecer adecuados protocolos de tromboprofilaxis en estas mujeres embarazadas para evitar los eventos tromboembólicos, no solamente las muertes maternas, sino todas las consecuencias a mediano y largo plazo que deja un evento tromboembólico en una de estas pacientes, incluyendo la trombosis venosa profunda proximal y el síndrome postrombótico, úlceras venosas e hipertensión venosa crónica, y por supuesto la hipertensión pulmonar crónica, que las puede llevar a complicaciones severas, falla cardíaca derecha y otras complicaciones médicas importantes. Con respecto a la extensión de la anticoagulación en las mujeres que han presentado eventos tromboembólicos, debemos recordar que en las mujeres con eventos tromboembólicos sin un factor de riesgo identificable, el riesgo de recurrencia es alto, pese a que no es mayor que en los hombres. Definitivamente ser un hombre joven incrementa de una manera importantísima el riesgo de recurrencia, pero siempre debemos tener del otro lado de la balanza el riesgo de sangrado para poder tomar decisiones. Y en el tratamiento extendido, definitivamente el riesgo de sangrado va a ser el que nos va a regir las decisiones clínicas, y la razón es muy clara. El riesgo de mortalidad por recurrencia después de 6 meses de anticoagulación puede ser alrededor del 4%, pero el riesgo de mortalidad asociado a un paciente que tenga alto riesgo de sangrado puede ser mayor del 11%. Por lo tanto, cuando en esa balanza tenemos un incremento del riesgo de sangrado, debemos tomar decisiones importantes sobre suspensión de la anticoagulación independientemente del riesgo de recurrencia. En lo referente a estimar el riesgo de recurrencia después de eventos tromboembólicos sin un factor de riesgo identificable, la escala mejor validada en las mujeres es la escala del HER2, en el cual se debe medir dímero D, y en esas mujeres con eventos tromboembólicos asociados al uso de anticonceptivos orales, sí que el dímero D es un marcador muy importante de riesgo de recurrencia. Hay un estudio validado de dímero D en New England Journal en el cual ese grupo de pacientes es el grupo en el cual les sirve a ustedes más el estimable del riesgo de recurrencia. Por ejemplo, la presencia de trombosis venosa profunda proximal o embolía pulmonar incrementa el riesgo de recurrencia con respecto a una trombosis venosa profunda distal. Vuelvo y repito, el hecho de ser hombre incrementa el riesgo de recurrencia, y es muy importante la presencia de síndrome postrombótico y la presencia de obesidad para estimar el riesgo de recurrencia en mujeres que no hayan tenido un factor de riesgo identificable. Con respecto a la evaluación del riesgo de sangrado, las guías nos plantean la escala de evaluación del Riete, sin dejar de destacarles que somos el único hospital en Colombia que reporta al registro Riete los eventos tromboembólicos, y que afortunadamente no tenemos eventos tromboembólicos reportados en mujeres embarazadas desde hace mucho tiempo, con unas adecuadas estrategias de tromboprofilaxis del Departamento de Ginecología.
Edad avanzada mayor de 75 años va a poner a estas mujeres en un altísimo riesgo de sangrado, el resto les da un punto y son cosas pues que tienen mucho que ver con la presencia de falla renal, falla hepática, diabetes, antiplaquetarios, etcétera, etcétera. Aquí es muy importante categorizar adecuadamente el riesgo de sangrado y vuelvo y les repito, ponerlo como primer punto en lo que refiere a las decisiones de tratamiento extendido. Cuando nos da 0 puntos, pues el porcentaje de riesgo es bajo, 1.1%, cuando nos da un punto, 2.1%, y cuando nos da 2 puntos, 2.6%. Es muy importante también recordar los anticoagulantes orales directos. Sé que hablaron de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa o con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y cáncer. En este escenario también tenemos muy buena evidencia del uso de anticoagulantes orales directos para la anticoagulación cuando estos pacientes desafortunadamente presentan eventos embólicos asociados a su enfermedad, y en las mujeres, pues definitivamente con patología ginecológica esto no es una diferencia. Mostraron alguna diferencia en patología gastrointestinal y en tumores sésiles de la vía urinaria, pero en patología ginecológica no muestran una gran diferencia. Probablemente no utilizar rivaroxaban en estas pacientes que tengan especialmente tumores uterinos muy grandes, porque esto puede incrementarles el riesgo de sangrado. No olvidar las dosis de los anticoagulantes en tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa. Recordar que rivaroxaban son 15 miligramos cada 12 horas por 21 días, seguidos en la fase de largo plazo de 20 miligramos al día, y en pacientes que tengan alto riesgo de recurrencia con bajo riesgo de sangrado, los podemos continuar en terapia extendida a 10 miligramos al día. En el caso de apixaban, la dosis son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas, y en terapia extendida luego de 6 meses de tratamiento, 2.5 miligramos cada 12 horas. Y por último, dabigatran, él no tiene estudios en terapia extendida a dosis reducida, por lo cual se les da 3 a 5 días de parinas de bajo peso molecular, y en el largo plazo y la terapia extendida, 150 miligramos cada 12 horas. Muy importante al tratar a las mujeres con enfermedad tromboembólica venosa, reconocer diferencias específicas relacionadas con el género, especialmente en el caso de las mujeres ginecológicas, no obstétricas, tener en cuenta la presencia de sangrado uterino anormal, hacer una evaluación muy importante de la presencia de toda la ferrocinética y la presencia de anemia. Es importante no suspender los anticonceptivos orales durante el tratamiento anticoagulante, y en el caso de mujeres que estén tratadas con anticonceptivos para sangrado uterino anormal, buscar algunas otras estrategias como liberadores de progestágenos o progestágenos tomados. Definitivamente en las mujeres el riesgo y el pronóstico de la recurrencia es menor que en los hombres, pero es muy importante tener en cuenta el riesgo de las recurrencias. Recordemos que el 30% de los pacientes que tienen tromboembolia pulmonar se mueren antes de llegar al hospital, y que una mujer que ha tenido un evento tromboembólico venoso, una TBP, recurre y hace una embolia pulmonar, puede fallecer antes de llegar al hospital. El síndrome postrombótico se puede desarrollar tempranamente, especialmente en mujeres que tengan trombosis venosas proximales extensas, y definitivamente esto afecta la calidad de vida y la situación mental y emocional de las mujeres, con lo cual es muy importante que lo tengamos presente para instaurar el tratamiento temprano y, por supuesto, para prevenir. En nuestras manos está la prevención, y esto también es muy importante. La enfermedad tromboembólica venosa es la primera causa de muerte prevenible en el hospital, con factores de riesgo tan grandes como el cáncer ginecológico y las mujeres embarazadas. Definitivamente es una estrategia que debemos llevar a cabo en nuestras instituciones, evaluar el riesgo embólico de nuestras pacientes cuando vamos a formularles anticonceptivos orales, y por supuesto contar con el Centro de Cuidado Clínico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el cual estamos a sus órdenes para poder servirles y ayudarlos en el tratamiento de estas pacientes. Muchas gracias.